como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Escorpio, mi aguijoncito de oro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y si me gustaría, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Sabes que esta lectura es para solteros en esta oportunidad y vamos a ver entonces cómo está todo, cómo ha mejorado, a quién le puedo estar yo leyendo. Dependiendo de, pues, esta carta de energía, vamos a ver a quién le puede estar resonando, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces qué hay para ti. Esto es una lectura que el amor te va a hablar de aquí a unos 6 meses aproximadamente. Vamos a ver qué te dice el amor de aquí a unos 6 meses. ¿Habrá o no habrá corazón? Vamos a ver, todo depende. Mira, perdóname, para ti, para todos, pero el amor llega dependiendo de la actitud que uno tenga. Así de sencillo. Vamos pues, entonces, ¿cuál es tu actitud con respecto al amor en este momento, ahorita, ya, en el aquí y en el ahora, ya? Ah, no. Mira pues, sientes así como que más después de esto, que más te puede pasar. 10 espadas que tienes ahí alrededor, 10 púas que tienes allí, como quien dice, por detrás, por la espalda. Te traicionaron, hubo traiciones en tu vida y eso lo estás trayendo ahora para este momento, para el presente. Eso es lo que está pasando ahorita. Ahorita en el presente tú lo que tienes es una ansiedad muy grande, miedo quizás a qué más te puede suceder. De verdad que te sucedieron cosas increíbles. Solamente a ti y al pato Donald le suceden esas cosas, mi querido Escorpio. Entonces pareciera ser que sí, que no estás como muy contento o contenta con lo que te ha sucedido. Y ahora lo que estás aquí, que hasta el gato te araña. Déjame decirte, mira cómo estás. Date cuenta de esto. ¿Viste? Entonces quiere decir que sí, que hay cierto miedo para enfrentar nuevamente al amor, como que no estás dispuesto, no estás preparado, no estás listo, no estás lista, ya se acabó todo, ya no quieres saber más nada del amor, se acabó todo listo. Ok, perfecto. Vamos entonces a ver ahora qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos que decir, a dónde vamos, cuál será, vamos a decir, el oráculo de los enamorados. ¿Qué te quieren decir? El oráculo de los enamorados aquí. ¿Qué hay? ¿Qué te quieren decir? Vamos a ver entonces. Ok. Sorpresa. Quizás noticias desde lejos. Probablemente vengan unas noticias desde lejos. Probablemente tengas noticias de algo desde lejos que pueda venir. No necesariamente tiene que ser de ese pasado, pero sí puede ser un antepasado, vamos a decirlo así. Hay sorpresas que pueden estar viniendo desde lejos. Alguien que puedas conocer quizás desde lejos o de una manera virtual, si se quiere. Puede ser que conozcas a alguien. Entonces, mira, no te preocupes, pero tú necesitas primero desalojar esas cantidades de espadas que tienes. Vamos a decir, esas telas de púas, tienes que sacarte todo eso de encima, ese miedo que tienes, porque todo esto es lo que se llama mental. Fíjate tú, todo lo que tú tienes aquí es lo que tú te lo estás imaginando. Aquí no es que esto sea de verdad, verdad, es que tú te estás imaginando, porque a lo mejor no te fue muy bien en el amor y tú te estás imaginando que a lo mejor te puede volver a ir igual, que te puede ser peor, y eso es lo que tienes. El amor del pasado, ¿cómo estuvo ese amor en el pasado? ¿Qué te tiene que decir? Es que saldaste cuentas, tú saldaste todas las cuentas del pasado. Vamos a ver si es verdad, a ver si realmente las saldaste. Aquí yo te veo que en el pasado estabas bastante bien, estabas en un 9 de copas, estabas bastante, digamos, contenta, estabas o contento, estabas tranquilo o tranquila, pero definitivamente pues sí, eso es lo que pasa, que es el pasado, sencillamente. Y en un momento determinado, después de que estabas tan feliz y tan contento, hubo algo que detonó en ti y de verdad que todo se puso negro. Es así como que si tú estabas muy tranquila o muy tranquilo aquí y de repente se fue la luz.
todo se apagó, todo se ennegreció. Tú creías que de verdad todo estaba bien y resulta que solamente eran apariencias que habían acá. Tú te sentías bien, tú sentías que aquí no estaba pasando nada, quizás detrás de ti estaban pasando un montón de cosas y eso es lo que ahora te tiene así. Que tú sientes que de verdad por la espalda te pueden volver a traicionar. Tú lo que sientes y tienes es el miedo de que te vuelvan a traicionar. Eso es todo lo que pasa, mi querido y adorado Escorpio. Vamos a ver entonces con respecto a esto, ¿qué te está diciendo entonces el amor? ¿Qué te dice el amor entonces en todo esto? Porque en resumidas cuentas, sientes que te vuelven a traicionar otra vez, que detrás de ti hubo una gran cantidad de cosas que tú no te diste cuenta. Y de verdad que fue ¿por qué? Porque en el pasado estaba todo bien para ti, pero resulta que detrás de ti había una marejada de cosas que se estaban realizando. Y pareciera ser que en un momento determinado esa comodidad se volvió incomodidad, se volvió completamente una oscuridad. Vamos a ver entonces aquí qué te dice el amor de aquí a 6 meses. ¿Qué hay para ti en el amor? Pareciera ser que todavía no hay la suficiente capacidad o digamos no estás listo todavía para recibir un amor, como quien dice, un amor verdadero, verdadero. Hay noticias desde lejos, quizás sorpresas, pero tú necesitas trabajar en ti. Ya tú necesitas quitarte este miedo que tienes acá. Esto sí es grave. Esto sí que te lo digo que es duro. Son 10 espadas para otro tarot. Estas son el 10 de espadas. Son 10 espadas que tienes en la espalda. Hubo tremenda ruptura aquí por una traición, una infidelidad. Y eso no lo has podido olvidar. ¿Entiendes? Todo estaba bien y de repente se apagó todo. Viste negro, viste un chispero. Todo se te puso negro. Entonces, eso es lo que tú no quieres que suceda. Y el amor te está diciendo, tú vas a necesitar cambiar un poco. Tú vas a tener que luchar un poco más por tu felicidad, pero no de esta manera. Se ve que, y son espadas también, es el caballero de espadas que viene. O mejor dicho, sí, el caballero de espadas que está aquí. El caballero, el caballero de espadas. Mira cómo está. Pareciera ser que mírate la cara, mira cómo estás tú y mira acá. Quiere decir que ese futuro todavía no puede estar tan cierto hasta que tú no termines de sacarte todas esas espadas que tienes. Hasta que tú no termines de empezar a sentir que no todo es lo mismo, de que las personas son diferentes, que no todo el mundo te puede tratar igual, que tú no te mereces, que todo el mundo, que cada vez que tengas una relación te traten igual. Es así como que si tú estuvieras decretando que tú te mereces esto del tiempo esto. Trata de cambiar esa manera. Ya no puedes seguir pensando, yo me merezco esto. Es que todo el mundo es igual. Es que siempre me van a traicionar. Es que siento que me traicionan. Es que todo el mundo es igual. Mientras tú tengas ese sentimiento, es porque tú en el fondo sientes que tú eso es lo que te mereces. Cuando hay dudas, las dudas es igual a la certeza de que tú no eres capaz de avanzar. Si tú tienes la duda de que tú no puedes tener un amor bueno, bello en tu vida, es porque tú tienes la certeza de que tú no eres capaz de conseguirlo. Si tú tienes esa duda, tú eres capaz, súper capaz, y practícate, adiéstrate, métete en este ejército para que salgas adelante. Vete a la escuela del amor y date cuenta de que sí te tienes que ir sacando todas esas espadas que tienes atrás, te las tienes que ir sacando primero antes de seguir adelante. Si no, no vas a poder. Si no, siempre va a ser más de lo mismo. Si no, esta es la actitud que vas a tener todo el tiempo. Una actitud, como quien dice, de inseguridad. Sientes que a lo mejor esta persona te va a cortar el pelo más de lo normal. No tienes confianza en la persona. Y entonces ahí es donde vamos a estar, como quien dice, hay que tener un poquito más de confianza. Lo que te está diciendo y te está pidiendo el amor es que necesitas tenerte
confianza, tenerte confianza tú para que realmente esto pueda empezar a fluir. Si no, no, mira, parece mentira, pero las cosas son así. De la manera en que tú vayas pensando en la vida y de la manera como tú vayas organizando tus pensamientos, tus emociones, de esa manera van llegando las cosas a tu vida. Sean buenas o sean malas, dependiendo cómo estés organizándote en tu corazón y en tu mente. Vamos a ver qué consejos te da el tarot entonces en esta oportunidad, mi querido Escorpio. ¿Qué consejos te puede estar dando? Vamos a ver. Vaya. Te está dando el consejo de que estés alerta, de que sencillamente estés dispuesto, que estés dispuesto o dispuesta de verdad a ser feliz. Que tienes que estar dispuesto o dispuesta a quitarte todas esas espadas de traición que tienes en tu espalda y que no están en tu espalda, que están realmente en tu mente, que no todo el mundo es igual, que sí, te pudo haber pasado eso, lógicamente, porque tenías que aprender algo, pero ya está bueno, ya déjalo pasar, ya déjalo colar. Solamente toma de ahí las experiencias que te tuvieron que dar para que aprendieras, es todo. Del resto, sigue adelante. Hay cosas para ti, sorpresas y quizás noticias desde lejos. Oye bien lo que te digo. Ahí te estoy dejando yo la lectura, mi querido y adorado Escorpio. Cualquier cosita, pues, vamos a decir así, pegue un grito. Nos estamos viendo. Bye bye.